Hay una técnica en funciones de Green por fuera del equilibrio, que es lo que yo quisiera discutir con ustedes, eh, que es lo siguiente, ¿cierto? El ataque. Es, se llama la técnica de la ecuación de movimiento. Esa es una técnica muy popular para obtener funciones de Green por fuera del equilibrio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, creo que aquí en el libro de Kahneman, en algún lugar, digamos que deben, obviamente ellos utilizan esa técnica, pero que en algún lugar especifican eh, un poquito sobre la técnica, en el capítulo 5, una técnica para derivar aproximaciones. La eh, ecuación autoconsistente. no, no necesariamente. La ecuación autoconsistente es una ecuación que deriva de la ecuación de movimiento para los casos en el que usted no pueda cerrar la función de Green o la solución para la ecuación de Green, ¿cierto? Entonces ese es el caso. Pero si usted la puede cerrar, Jalil, entonces no hay una autoconsistencia, es exacto, ¿cierto? La autoconsistencia típicamente aparece cuando usted tiene interacciones, ¿cierto? Que ese es el código que yo le voy a pasar, ¿sí o no? El Sí. código que yo le voy a pasar es un código donde soluciona, donde calculamos la función de Green de manera autoconsistente, ¿cierto? Eh, y, mm, y eso se debe a que tenemos una interacción electrón-electrón en un nivel molecular, por ejemplo, en un punto cuántico, ¿sí o no? Bueno, entonces, básicamente, ¿qué es la ecuación de movimiento? Bueno, la ecuación de movimiento es como algo así. Entonces, en inglés es equation of motion. Y obviamente le estoy explicando esto para seguir en la misma línea de la corriente a través de la unión metálica, ¿cierto? Entonces, equation of motion, que a veces se escribe así. Entonces, básicamente es dado que yo tengo, por ejemplo, G, ¿cierto? De T como a T', por ejemplo. Esto es igual a, mira, yo pienso una cosa, hagamos esto. Entonces voy a obtener una ecuación de movimiento para una función de Green G, M, N, de T como a T', por ejemplo, ¿cierto? Entonces esto es igual a menos I sobre H barra para fermiones, producto ordenado en el tiempo de dm de T, dn daga, de T'. Nosotros expandimos esto. Entonces esta ecuación, ¿cómo queda? Queda como menos I sobre H barra eh, por el valor esperado de dm de T, de n daga, de T', como T es mayor que T' en este caso, entonces va por teta de T menos T', ¿cierto? Cambiamos el signo, porque es fermión, más I sobre H barra por dn daga de T' por dm de T, ¿cierto? Por acá T' es mayor que T, entonces es por teta de T' menos T. Entonces, eso básicamente, esta es la definición de la función de Green. Y acá para nosotros hallar una ecuación de movimiento, vamos a sacar la derivada con respecto a T, ¿cierto? Cuando nosotros hallamos ecuaciones de movimiento, en este caso las funciones de Green no solamente dependen de T y de T', ¿cierto? Hay otras funciones de Green que dependen de T, de T', de T2' y de T3', ¿cierto? Entonces, para cuando hay interacciones, dependiendo del tipo de scattering, si son elásticos, ¿cierto? Entonces, por eso cuando uno cree que esto no sirve para particle interaction, piensa uno que le están tocando las narices, ¿sí o no? Seguimos ofendidos. Ah, horrible. Entonces, yo voy a decidir en este momento, además de ignorar esos primeros 40 minutos del día de ayer, entonces voy a decidir sacar la derivada con respecto a t.
¿cierto? Una pregunta, aquí estamos tratando TT' como un intervalo arbitrario, ¿cierto? En un camino. Sí, Ok, simplemente son puntos en ese contorno. ok, ok. Entonces, cuando yo saco la derivada con respecto a t acá, entonces tengo el término en amarillo es un producto. Entonces, el primer término de acá sería, por ejemplo, menos i sobre h barra por el valor esperado, ¿sí o no? Por la derivada de d sub m de t con respecto a t por d sub n daga de t prima por teta de t menos t prima. Ahora, menos i sobre h barra por el valor esperado de la derivada de d sub m de t, d sub n daga de t prima, ¿cierto? Por la derivada de la función Heaviside, que es simplemente un delta de t menos t prima, porque es una derivada con respecto a t, o sea que en cero, ¿cierto? Eso pasa en cero, ¿sí o no? Eso pasa de 0 a 1, ¿cierto? Si yo voy en t, ¿sí o no? Si yo voy aumentando t, pasa de 0 a 1. Cambio t, menos, t prima menos t, si yo voy en t, pasa de 1 a 0, o sea que la derivada es negativa, ¿cierto? Entonces, las dos primeras dan así. Ahora la derivada del término en blanco. Entonces tenemos más y h barra por el valor esperado, ¿cierto? De d sub m. Espérate un momentico. Sí. Dn daga de t' por la derivada de d sub m de t con respecto a t por teta de t' menos t más i sobre h barra por el valor esperado de dn daga de t' por dm de t por menos un delta de t menos t'. Recuerden que el delta es una función par, ¿cierto? Entonces, o lo que llaman en análisis funcional, ¿cierto? Hay bien un libro de análisis funcional, el término asintóticamente par, pero pues no creo que eso importe mucho en este caso. Bueno, muy bien. Listo, ¿qué tenemos aquí? Entonces nosotros lo que vamos a hacer, chicos, es que en verde vamos a agrupar las que tienen el delta. Esta de acá y esta de acá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda? Sacamos este signo menos de acá y por lo tanto, entonces esto nos va a quedar como menos i sobre h barra, valor esperado de d sub m de t por d sub n daga de t prima, más d sub n daga de t prima por d sub m de t por delta de t menos t prima. ¿Sí o no? Sí. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, ahora voy a agrupar en este moradito, voy a agrupar los términos en amarillo. Ve, perdón, los términos que tienen teta de t menos t prima y teta de t prima menos t. O sea que esto es menos i sobre h barra por d, perdón, por la derivada de d sub m de t con respecto a t por dn daga de t prima, teta de t menos t prima
más I sobre H barra por dn daga de T prima por D sub M de T con respecto a T por teta de T prima menos T. ¿Cierto? Como nosotros podemos ver ahí claramente, eso es exactamente la definición de qué. Del producto ordenado de menos IH barra por el valor esperado de la derivada de dm por dn daga, ¿cierto? Sí. Exactamente la definición de menos I sobre H barra, ¿cierto? Por el producto ordenado. Es de recordar que eso sí afecta, esto sí afecta. A la señora la pregunta de Jalil, esto es en el contorno de Kiel, ese producto ordenado. Listo. Entonces, y por eso de casar en G-Lesser, G-Greater, si no, no tendría ningún sentido, pues. Profe, ¿podría volver un momentico al anterior? Veo Sí, algo. señor. Gracias. Ya. Yo las diapositivas de ayer no las he enviado, ¿cierto? No, ni el video, pero ya. Ya vi. Ya vi Ok. que era. Bueno, se me olvidó, no, con el dolor de cabeza. No descargaba ese video ni Mandrake, pues. Tranquilo, profe. Ya cuando yo estaba haciendo un problema de radiación de cuerpo negro ayer para estimar la conductividad térmica del cuerpo negro, que es sigma. Y yo veía ese tablero lleno de sigmas por todos lados. Yo no sabía dónde estaba sigma. No lo Uf, podía ni- grave, grave. Entonces yo dije, voy a terminar esto, chicos, y me retiro del campo de batalla. Pero bueno, ya hoy amanecí un poco mejor. Ya voy a comenzar el tratamiento y vamos a ver esa insulina si funciona o qué. Y me quitaron lo que más amo en la vida. Yo me acuerdo cuando decía William Vinascoche, una de las dos cosas que más me gusta hacer en la vida. Una de las cosas que más me gusta hacer en la vida a mí es beber Coca-Cola. No se puede, pero profe, pues cuando esté mejor, pero yo tengo entendido que usted puede tomar la que no tiene azúcar. No, pues todo eso tiene azúcar. No, Eso son- no, hay una que no, porque yo tengo una amiga que el papá es panadero y pues un panadero, imagínese, come pan todo el día, ¿no? Y también es diabético y ella me dice que el papá toma Coca-Cola, pero toma de esa. Entonces, pregunte. tiene menos azúcar. Pero es que Creo que le echan tiene otro una, veneno, tiene algo una- diferente que no da un azúcar, amigo y pero, yo, ajá, un amigo y yo nos pusimos a hacer el experimento, que de hecho le tengo que mostrar algún día, porque él es un catador profesional de Coca-Colas. Entonces usted lo va a conocer porque él nos va a dar una conferencia en mayo. Resulta que una vez nos pusimos a hacer el experimento a ver si la Coca-Cola cero era cero de verdad y no es cero. Si tiene azúcar. Lo que pasa es que tiene muy poquito azúcar, ¿cierto? Y es un ajá, azúcar digamos, una, químicamente hablando, una densidad espectral diferente que el azúcar convencional, ¿cierto? Entonces, realmente es más, tiene lo que llaman en bioquímica, los que estudian el ciclo de Krebs y todas esas cosas. Tiene una tiene un tiempo en el metabolismo, tiene un tiempo de vida muchísimo más largo que el otro azúcar. Entonces eso lo hace diferente. Pero cero, mejor dicho, cero ni el 5-0 Argentina. bueno, Todo eso, entonces le quitaron la Coca-Cola en conclusión. entonces yo creo que por eso el papá de su amiga puede comer de esa Coca-Cola, porque es un azúcar diferente. Pero Ya, tiene, ¿cierto? bien, ok. Entonces, y como nosotros somos así fastidiosos y queremos verificar todo lo que la gente dice, entonces nos pusimos a hacer experimento de cocina. A mirar si hiciera cero o no. Conclusión, casi, Pero, pero no, pero pero no. sí, es una Coca-Cola para diabéticos, pues, ¿cierto? Ajá, Entonces, pero a mí esa vaina no me gusta. Yo prefiero no tomar Coca-Cola. sí, Yo ensayé. En cambio, mi amigo sí se quitó la Coca-Cola. Él, él ensayó la Coca-Cola cero y se quedó con la Coca-Cola cero. Y cuando nosotros defendimos la tesis de doctorado, hay una cosa que se llama en Suecia
hay una tradición que ustedes van a ver, porque yo les voy a invitar a una defensa de tesis de doctorado este mes de mi mejor amiga, para que ustedes pillen cómo es, que llaman la segunda defensa. Cuando usted acaba su defensa, los compañeros suyos hacen una segunda defensa, entonces se paran al frente y le comienzan a hacer preguntas sobre alguna bobada. Ajá. Entonces, por ejemplo, a mí me colocaron unas imágenes y me preguntaron cómo ellos querían verificar que realmente, así como yo, digamos, había argumentado, yo soy una de las personas vivas que más sabe de fútbol en el mundo. Me pusieron videos de diferentes mundiales antes de 1958. Yo tenía que adivinar quién había hecho el gol. Uf, pero entonces es como para que se desestrese. Sí, algo así como para, Uf, sí, porque yo, como para que los jurados que no están acostumbrados a eso les dé piedra, por ahí derecho, ¿cierto? ya, Entonces, aunque los jurados míos eran bien, solo había un man que era como medio cabezón, pero el resto eran bien. El, eh, eh, en la segunda defensa de mi amigo le colocaron 5 vasos y él tenía que decir cuál era Coca-Cola, cuál era Coca-Cola cero, cuál era Coca-Cola vainilla, cuál era Pepsi y cuál era yo no sé qué. después Entonces, de una sustentación de esas que me imagino que, uy, yo me cagaría encima, literalmente, de hacer una bobada de esas, pues, no, contraste pero pues, interesante. no, uno ya lo preparan, son después de 5 horas de uno hablar cháchara. Entonces, pero ese man es que ese man es un tipo brillante. También en la fiesta del grado, porque usted se gradúa el mismo día. El grado suyo es simplemente un papel que dice que pasó la defensa, ¿cierto? Sí, Entonces, y después le dan un certificado. Y porque la defensa es todo en el doctorado, ¿cierto? Entonces, sobre todo en los doctorados que son tan viejos. Este doctorado tiene, el que nosotros hicimos, tiene más de 490 años. Entonces, y resulta que a ese man le preguntaron, le dijeron, bueno, se iban a parar algunas personas en la fiesta y las personas paradas, él tenía que hallar una relación entre todos. Y resulta que se paró toda la familia, ¿cierto? ujú. Se paró toda la familia, me paré yo, se paró mi mejor amiga y se pararon otros 2 chinos. Y entonces tenía que hallar la relación. Él comenzó a pensar y dijo, estas personas que acá ahora son las personas que me han visto sin camisa. Vea pues, O sea, el man es un tipo supremamente brillante. Después se pararon otros. Estas son las personas que fueron conmigo al gimnasio. Entonces eso es la cultura sueca tiene un poco de cosas que son como de ese estilo. Por ejemplo, todos los lunes y los viernes nosotros parábamos de trabajar a las 3 de la tarde y nos íbamos a comer café con galletas. Y eso es una tradición sueca que se llama fika. Entonces, esa es otra, y eso lo hace casi todo el país, en todas las empresas, vea como una pues, forma de socializar, ¿cierto? sí. Entonces, yo intenté hacer eso en Japón, lo intenté hacer en Balde, a ver si la gente de diferentes grupos que estudiaban física se reunían, pero no pude. Entonces, el instituto era muy cerrado en ese sentido, pero yo como en un laboratorio nacional, ¿cierto? Entonces, pero pues, ahí hace uno cositas. Cuando vean la disertación de la doctora Ana sin el Nico, van a dar cuenta. Es el 26 de marzo de este mes, lo que pasa es que no les garantizo que sea temprano. O sea, si es a la 1 de la tarde hora Suecia, 1 de la tarde hora Suecia, 13 menos 7 son 6, o a las 6 de la mañana hora Colombia. Si es por la mañana en Suecia, mejor dicho, la madrugada es brutal, ¿cierto? Porque si es por la mañana en Suecia, eso comienza por las 8 de la mañana o a las 9, ¿sí o no? O sea que eso viene siendo acá por ahí a las 2 de la mañana. Profe, si usted me dice levántese a la 1 de la mañana y hablamos, yo me levanto a la 1 de la mañana. Listo, entonces prepárense para levantar a las 1 de la mañana, el 25 de marzo, el Sí, sí, 26 de yo marzo, también. para que nos veamos la disertación de la doctora Ana. Eso es una disertación de narices. Igual a esa hora estamos despiertos, ¿no? Pues Sí, esa hora es la hora de uno ya como ir cogiendo pijama, pero pues uno de trasnocha o se acuesta temprano y se levanta y ya. la cosa es que nos vamos a quedar dormidos, ¿cierto? Entonces esa Sí. es la única dificultad, pero de resto, todo bien. Entonces, ahí yo les mando el link. Ahora, nosotros tenemos esta forma, esta ecuación. Ah, bueno, notemos otra cosa por acá. Notemos también que estos chicos
Esto realmente es que esto es el anticonmutador entre dm de t, ¿cierto? O sea, Y eso es un delta. sí, y de n daga, exactamente, de t prima. Entonces, si nosotros volvemos a escribir la ecuación, ahora la ecuación de movimiento, entonces, ¿cómo quedó? Derivada de g de mn de t, t prima, con respecto a t es igual a menos i sobre h barra, ¿cierto? Por el anticonmutador entre dm y dn, le quito el tiempo, daga, porque aquí ya hay un delta, entonces no importa qué característica temporal tengan estos dos acá, desde que haya este delta acá no importa, ¿cierto? Entonces más o menos I sobre h barra por el valor esperado del producto ordenado de dm dt con dn, perdón, me faltó la derivada. Derivada de dm dt con respecto a t por dn daga de t'. Entonces, multiplicamos por IH barra. Entonces, para que nos quede lo que se conoce como el operador de Schrödinger, ¿cierto? Les voy a explicar. ¿Operador de qué? De Schrödinger. Es un operador del análisis funcional en mecánica cuántica que tiene la forma IH barra DDT menos el hamiltoniano. El operador de Schrödinger, así como el operador de Lambertiano es el laplaciano menos 1 sobre c cuadrado por la segunda derivada temporal, ¿cierto? Entonces, los operadores del análisis funcional. ¿No les parece que me iba a comprar el libro de electrodinámica clásica de Greiner y me equivoqué y me compré otro? No puede ser uno como tan gil en esta vida, ¿sí o no? Me acabo de llegar, cuando intenté cancelar el pedido en Amazon no pude. No, pues ya que, o sea, ¿cómo lo va a devolver, profe? No, que es un libro bueno, es un libro de electrodinámica clásica que a mí me gusta también. Me parece que el de Greiner lo quería porque quiero prepararle un curso de electrodinámica clásica a los estudiantes míos de maestría, ¿cierto? Sabe más electrodinámica clásica, mi sobrina cumplió 8 meses la semana pasada. Sabe más electrodinámica clásica mi sobrino. Entonces, pero eso no es culpa de ellos. Entonces les quería dar un cursito, pero bueno, después me lo compro. ¿Con el DM, Jackson? no. Eso no aguanta para un curso de esos. Porque lo que aguanta el Jackson no es leer el Jackson ni discutir el Jackson. Lo que aguanta el Jackson es hacer los ejercicios del Jackson, ¿sí o no? Sí. Entonces, para esos chinos no es los ejercicios del Jackson, un curso de doctorado. Los ejercicios, sobre todo los que están de leyes de conservación para arriba. Uy, no, bendito. Eso es tremenda salvajada. Yo creo que hasta leyes de conservación, yo creo que aguanta. Sobre todo los capítulos 2 y 3 que son problemas con valor en la frontera, con funciones de Green, eso es para una maestría aguanta. Pero ya los otros no es scattering, radiación de sincrotrón, ¿cierto? Bremsstrahlung, esa vaina es como un doctorado. En cambio, el Greiner es un libro chévere para una maestría. ¿Qué pasa acá? Le queda IH barra por la derivada de GMNTT' con respecto a T, ¿cierto? Entonces esto es igual a quién. Entonces multiplicamos por IH barra, entonces el primero queda menos I por I, menos I al cuadrado da 1, se cancela H barra, o sea que esto queda delta MN por un delta de T menos T'. Y esto queda menos IH barra por el producto esperado, perdón, por el valor esperado del producto ordenado en el tiempo de IH barra por la derivada de D sub M de T con respecto a T por D sub N daga de T', ¿sí o no? Este de acá, ese IH barra derivada de DM de T con respecto a T, esto no es otra cosa que el conmutador, ¿cierto? Ajá. ¿Con el Hamiltonian?
entre el hamiltoniano y dm de t. A mí siempre me olvida ese signo. Un momentico. dm de t o la e a la i sobre h barra ht dm e a la menos i sobre h barra ht. Cierto, entonces esto simplemente aquí quedaría igual a este h, ¿cierto? Esto sería h por dm de t menos dm de t por h, ¿cierto? Entonces esto es el conmutador entre h y dm de t. Obviamente aquí por IH barra. Esto IH barra, multiplicando los lados por IH barra, entonces me queda que IH barra, perdón. Entonces IH barra derivadas de dm de t. No he podido con este signo, pues. Me acuerdo más fácil salir de los conmutadores de 4 operadores que esto. Sí, a mí Entonces, también me pasa lo mismo con ese y con el del operador densidad, porque el operador de densidad está cambiado, ¿no? exactamente, está al revés. Sí. O sea, que esto es menos, ¿sí o no? Sí, sí, pero siempre me pasa, o sea, yo no he podido y siempre intento una memotecnia y se me olvida. No, yo no he podido con esta vaina. Siempre lo saco así en 2 segundos. Pero bueno. Entonces ahora la IH barra por la derivada de la función de Green mn de tt', ¿cierto? Con respecto a t, esto es igual a delta mn delta t menos t', ¿cierto? Menos IH barra, esto no va a caber acá, menos IH barra por el producto ordenado en el tiempo del del conmutador entre dm y el hamiltoniano por dn daga de t'. Esa es la ecuación de movimiento. Ahora, ¿de qué depende que uno pueda solucionar esto? ¿Cierto? Entonces, esa es una buena pregunta. ¿De qué depende? De si usted, obviamente, lo que pase con ese conmutador. Eso es lo primero. Si ese es un hamiltoniano de una sola partícula, si es de 2 partículas, ¿cierto? Nosotros en una de las secciones, yo creo que esa sesión hay que hacerla más temprano que tarde, porque necesito que Jalil haga una cosa. Entonces, pero cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el modelo de Havard, esto de acá no cierra en un ciclo. Entonces, esto debería cerrar cíclicamente. Nosotros obtener un número de ecuaciones de movimiento de forma tal que nosotros las podamos solucionar simultáneamente, ¿cierto? Porque acá puede salir una función de Green de otra cosa. Entonces, obtenemos la ecuación de movimiento para esa otra función de Green. Tenemos 2 ecuaciones diferenciales con 2 incógnitas y las solucionamos. Entonces, ahora, el problema con esto es que esto no se puede cerrar cuando hay interacciones, ¿cierto? Entonces, lo que se hace, se comienzan a hacer lo mismo que en la teoría de campos. ¿A qué Para nos darte la- referimos con cerrar? Qué pena la ignorancia. que, por ejemplo, usted, por ejemplo, calcula esto acá, Ajá. ¿cierto? Y le queda en términos de una función de Green y de otra. Entonces, saca la ecuación de movimiento para una función de Green, ¿cierto? Y le queda para la otra función de Green y le queda en términos de este. Pero usted saca la ecuación de movimiento para la otra función de Green y le va a quedar en términos de una nueva función de Green. Ah, ok. Vuelve a hacerlo y le queda en términos de otra nueva función de Green. Y así se puede quedar, como por ejemplo en el caso de la ecuación de Boltzmann y la jerarquía BBGKY, ¿cierto? Usted le siguen quedando. Sí, De sí, eso sí. les- Una depende de las anteriores y así infinitamente. Exactamente, ¿qué es lo que Ok. nosotros hacemos? Nosotros tenemos que truncar esto de alguna forma, pero eso es que saberlo truncar, ¿cierto? Sí. Entonces, eso no es, vea, corte ahí ya, haga eso cero, no, eso no es así tan olímpico, ¿cierto? Entonces, ¿y por qué? Básicamente porque nosotros tenemos que, este es uno de los problemas que yo tengo en este momento con el proyecto, y es que cuando usted hace los truncamientos, tiene que garantizar que son truncamientos que conservan el número de partículas y la energía, ¿sí me entiende? En un sistema cerrado. O sea, la energía del sistema, la energía canónica, por ejemplo, ¿cierto? Del sistema contacto-molécula tiene que ser constante, porque ahí no hay ninguna forma de que los estados
de ese espacio de Hilbert se disipe. Entonces, lo mismo el número de partículas, ¿cierto? El número de partículas que van de un electrodo a la molécula de la molécula del electrodo, ¿cierto? O sea, usted no tiene forma de inyectar partículas en ese sistema electrodo, molécula, electrodo. Entonces, tiene que garantizar eso y cuando tiene interacciones esto es complicado. Y más si lo que usted tiene son fluctuaciones, todavía peor, ¿cierto? Más fácil cuando usted tiene valores medios. Entonces, como vamos a ver, yo creo que el lunes nos podemos reunir para que hagamos esa tareita con Jalil. Entonces, en este orden de ideas acá, si esto es no interactuante, ¿sí o no? Entonces esto queda muy fácil. Supongamos, por ejemplo, que el hamiltoniano, simplemente, por ejemplo, acá, esto es la suma desde n, por ejemplo, n no, colocamos otra variable ahí. Por ejemplo, desde lambda igual a 1 hasta, no sé, un número de posiciones en un sólido unidimensional. Esto es E sub lambda, ¿cierto? Por ejemplo, por D sub lambda daga por D sub lambda, ¿cierto? Entonces, básicamente, con este resultado tan sencillo que nosotros tenemos acá, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Es decir, listo, entonces, ¿cuál es el conmutador entre dm y el hamiltoniano? Entonces, básicamente, lo que nosotros tenemos es esto. Tenemos que esto es dm, el conmutador entre dm con la suma desde lambda igual a 1 hasta n de e sub lambda por d lambda daga de lambda, ¿cierto? Aquí esto es igual a la suma desde lambda igual a 1 hasta n. Eso da DN, ¿no? Sí, DM. de m. Entonces esto es de lambda daga de lambda. Pues no, yo lo quiero hacer despacio, pero pues muy fácil lo podemos dar a la carrera también, ¿cierto? No es problema. Entonces esto obviamente aquí es el anti entre dm, ¿cierto? Y d lambda daga por d lambda. Y el otro no contribuye porque el anticonmutador entre dm y d lambda y es, ¿cierto? Esto aquí obviamente es la suma desde lambda igual a 1 hasta n del delta de m lambda por d lambda, y esto como dijo Juan Camilo es dm, ¿sí o no? Entonces, acá, ¿cómo queda? Venga, espera un momentico, yo que hice la de acá. Yo sí decía, el salvaje de Juan David, ¿sí o no? Esto es em por dm, ¿sí o no? Sí. Esto es em por dm, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Entonces, esa ecuación de movimiento particular para ese caso. Esto es dmn delta de t menos t prima, ¿cierto? Menos IH barra por el producto ordenado en el tiempo, el valor esperado del producto ordenado en el tiempo de EM por dm de t dn daga de t prima, ¿cierto? Esto es igual a delta mn, delta de t menos t prima, ¿cierto? Más EM que multiplica menos IH barra por el producto ordenado en el tiempo de dn de t, donde m de t por dn daga de t prima, ¿cierto? Y esto aquí no es otra cosa que la misma función de Green, ¿sí o no? Entonces vea, Sí. Juan Camilo, que ahí cerramos el ciclo, ¿sí pilla? Sí. También cuando hay funciones de Green de sistemas acoplados sin interacciones también se pueden cerrar. Entonces, ¿cómo queda esto acá? Y Y solo que H ahí queda barra. la autoenergía, ¿no? ¿Cómo? Solo que ahí queda la autoenergía, ¿no? Cuando están acoplados. Sí, cuando Sí. están acoplados hay una autoenergía, sí, exactamente. Ujú.
Entonces, delta MN, delta de T menos T', ¿cierto? Más EM por GMN de T menos T'. Esa es básicamente la ecuación que puso él ayer ¿Quién es él? en el seminario. Pues, con un poquito de otras cositas como scattering y autoenergía, pero sí, básicamente, ¿cierto? Entonces, obviamente, esto es para el hamiltoniano esto es para el hamiltoniano más ingenuo de toda la historia, ¿cierto? Entonces, esto quedaría como IH barra por la derivada con respecto a T menos EM. Esto ya es como ya no en forma de operador, sino un operador diferencial de Schrödinger, por ejemplo, ¿cierto? Por G sub MN de T, T'. Y esto es igual a delta MN por delta de T menos T'. ¿Sí o no? Sí. Bonita. Sí, porque naturalmente esto es un hamiltoniano pues bastante simple, ¿cierto? Entonces sí, obviamente nosotros acá vemos que esto tiene la misma forma que en mecánica clásica, ¿sí o no? Que en la parte clásica, ¿cierto? Un operador actuando sobre una función de Green igual a unos deltas, ¿cierto? Sí. Que como en este caso nosotros hemos discretizado el espacio, es decir, esos operadores de y de daga crean y destruyen partículas en puntos discretos del espacio. Entonces queda esto DMN. Si no fuera así, quedaría un delta 3 de R menos R', ¿cierto? Sí. Y esa sería la parte espacial al de lo que te estaba refiriendo antes. Exactamente, ¿cierto? Entonces, eso es porque la parte espacial acá está discretizada, ¿sí o no? Entonces, ahora, esto es obviamente para el hamiltoniano particular, ¿cierto? Así como la tenemos acá, esto es para cualquier hamiltoniano, ¿sí o no? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para nosotros poder aplicar las reglas de Langres? Entonces, para la corriente, recuerden que cómo quedó la corriente, vamos a recordar un poquito. Corriente. Corriente de electrones o flujo de electrones igual a 2C, ¿cierto? Por la suma sobre K, sigma y M ¿cómo es que anda esto? Sí, la parte real de V sub K, sigma M de T por G, lesser M sigma, K sigma, ¿cierto? De T, T. Eso significa que para poder aplicar las reglas de Langret, primero necesitamos saber quién es GK sigma, ¿cierto? GK sigma de M sigma, ¿cierto? Para nosotros poder, digamos que sacar ahí esa conclusión, ¿cierto? Entonces, lo que necesitamos es una ecuación de movimiento por esa función de Green. Luego un segundo, yo veo una cosa en las notas mías. Si yo llego a esta ecuación, me queda en términos de esto. Un momentico. Ah, sí, es que la puedo sacar de cualquiera de las dos formas, listo. Bueno, entonces vamos a obtener esta ecuación de movimiento. Necesitamos una ecuación de movimiento para Gm sigma, K sigma de T, T prime, ¿cierto? Y después aplicamos las reglas de Langres.
Entonces, ¿cómo hacemos esto? Básicamente que nosotros tenemos que G, M sigma, K sigma, de T, T prime. Esto viene siendo igual a menos I sobre H barra, ¿cierto? Por el producto ordenado en el tiempo de dm sigma de T, C, K sigma dagger de T primo, ¿cierto? Entonces esa es la definición de esa función de Green. Bueno, entonces, obviamente nosotros podemos hacer el mismo procedimiento que hicimos ahorita, ¿cierto? Exactamente el mismo, simplemente que no tendríamos el delta. ¿Por qué no tendríamos el delta? Porque este Porque delta, MK. exactamente, porque pertenecen a espacios de Hilbert diferentes, ¿sí o no? A espacios no, a subespacios de Hilbert diferentes. Muy bien. Entonces, en ese caso, ¿qué tendríamos? Tendríamos que solucionar esta ecuación diferencial. Y H barra, ¿cierto? Ah, bueno, una cosa importante, bueno, yo creo que ya yo les había comentado eso, que podemos derivar con respecto a T o a T prima, ¿sí o no? Cualquiera de las dos. Y obviamente tenemos que obtener el mismo resultado, ¿sí o no? Sí. Entonces, en este caso, para seguir las notas, yo voy a derivar con respecto a T prima. Hagamos ese procedimiento. Entonces, la derivada, yo de hecho en las notas también puse cómo queda para el caso de la derivada con respecto a T, que es el mismo caso que nosotros tenemos acá. Pero es que el hamiltoniano, obviamente usted tiene que entender que el hamiltoniano, en ese caso, ¿cómo queda el hamiltoniano? El hamiltoniano sería la suma, ¿cierto? Sobre, por ejemplo, lambda, desde lambda igual a 1. ¿Sí o no? Bueno, utilicemos M' como para no tocarnos las narices ahí. Desde M' igual a 1 hasta lo que sea, ¿cierto? De E sub M', D sub M' daga, de M', ¿cierto? Más la suma sobre K, sigma y M' de V sub K, sigma M', de C sub K, sigma daga por D sub M'. Con este término, ojo, con este término conmuta dm, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es simplemente incluir el asterisco acá. Entonces, dm' daga C sub K sigma, con este signo conmuta, ¿cierto? Entonces, con este Hamilton no me va a calcular esa ecuación de movimiento. Ahora, si nosotros derivamos, entonces nos queda que la derivada de G sub mn de T, T' con respecto a T' es igual a. Entonces acá obviamente nos quedaría como la primera, entonces nos quedaría menos IH barra dm sigma seca sigma daga por el teta de T menos T prima, ¿cierto? O sea que esto nos queda como menos IH barra por dm de T, la derivada con respecto a T prima de dn daga de T prima con respecto a T prima, ¿cierto? Por teta de T menos T prima. El segundo término, obviamente, saca un signo menos de ahí, entonces ¿cómo nos queda? Nos queda más IH barra por el producto ordenado de dm de T, dn daga, de T prima, ¿cierto? Por un menos delta de T menos T prima. Si uno una deriva con respecto a T prima. Entonces ahora nos queda como cambio de signo más IH barra por el producto ordenado de la derivada de dn daga de T prima con respecto a T prima dn de T, perdón, dm de T, ¿cierto? Por teta de T prima menos T, ¿cierto? Más un tico, que me quedó un signo cambiado.
Ya quedaría este otro término, dígame este signo de acá, quedaría entonces este producto más IH barra, ¿cierto? Por es que prácticamente es que estoy confundiendo las cosas. Aquí ni siquiera coloqué los Esos de abajo no serían negativos. no, espere, yo miro a ver bien porque fue que me confundí, Juan Camilo, listo. Ok. Vamos a expandir esa función de Green. Gm sigma, K sigma, ¿cierto? Entonces, dt, t primo, quedaría, ¿cómo quedaría? Espera un momentico que estoy siendo ¿Estás bien? interrumpido por acá. Un segundo. Entonces, bueno, muy bien. Entonces, volvamos. Aquí estábamos en esta ecuación de movimiento. Entonces, esto es menos IH barra, ese producto ordenado de ahí, ¿cierto? Entonces, menos IH barra por el producto ordenado. Ya no ordenado, el producto entre DM. ¿Cómo es que yo definí esto? Sí, DM primero. DM sigma de T, C sub K sigma daga de T prima por teta de T menos T prima. ¿Cierto? Entonces, más IH barra por el producto el valor esperado del producto de CK sigma daga de T prima de M sigma de T por teta de T prima menos T. ¿Cierto? Entonces ahora le vamos a sacar la derivada de esto con respecto a T prima. A ver dónde la que me había confundido yo. Si quieres, se la voy dictando, profe. Entonces, bueno, pues simplemente acá esta primera con Un un signo delta. cambiado, Ajá. ¿cierto? Sí. Entonces sería menos IH barra por el valor esperado de D. M sigma de T, ¿cierto? Por la derivada de C sub K sigma daga de T prima con respecto a T prima, ¿cierto? Aquí por un delta de T menos T prima, ¿cierto? Pero como está originalmente T menos T prima y esto es derivando con respecto a T prima, entonces saco un signo menos, ¿cierto? O sea que esto es más. Listo. Entonces ahora, menos I sobre H barra. No, ay Dios mío, bendito, la cabeza no me deja Más. pensar, chicos. Lo siento. Derivé los dos al mismo tiempo. Tengo un lío en la cabeza. Esto es teta de T menos T prima, ¿cierto? Ahora sí, acá abajo es más I sobre H barra. Valor esperado de M sigma de T por C sub K sigma daga de T prima por delta de T Delta. menos T prima. Ahora sí, sí o no. Sí. Ahora, entonces esta de acá que está en amarillento, entonces Lo mismo. cambiaríamos con respecto a T prima, es un signo positivo, ¿cierto? Entonces esto es más I sobre H barra, ahora sí quedaron del mismo signo los desgraciados, ¿cierto? Entonces por C sub K sigma, ¿cierto? Daga de Daga. T prima por dm sigma de T por delta de T menos T prima. Como ustedes pueden ver, como esos anticonmutan, la suma de esos dos términos da cero. ¿Sí o no?
¿Por qué? Porque el anticonmutador entre dm sigma y c sub k sigma daga es igual a 0. ¿Sí o no? Sí, Eso no es 0 Sí. factorial, 0, ¿cierto? sí. Entonces, ahora, Queda la eh, otra parte, la derivada queda la otra de... parte. Más I sobre H barra, ¿cierto? Por la derivada de C sub K sigma daga de T' con respecto a T' por dm sigma de T por teta de T' menos T, ¿cierto? Entonces, ahora sí. Entonces, acá, ¿cómo nos queda la cuestión? Esta cuestión nos va a quedar de esta forma. Un momentico. Entonces queda que la derivada de G de M sigma K sigma de T, T' con respecto a T', ¿cierto? Entonces es igual a simplemente menos IH barra, ¿cierto? Dejémoslo esto en blanco. Menos I sobre H barra por el valor esperado del producto ordenado en el tiempo de dm sigma de T por C, perdón. Sí, dm sigma de T por la derivada de C sub K sigma daga de T' con respecto a T'. Listo. Esa es mi ecuación de movimiento, la puedo multiplicar por IH barra como dice ahorita. Entonces, básicamente que obtenemos esto. IH barra por la derivada de G sub M sigma K sigma de T, T' de T' es igual a menos I sobre H barra por el producto ordenado en el tiempo de dm sigma, ¿cierto? Con el hamiltoniano, perdón, con el conmutador entre el hamiltoniano, perdón, el conmutador entre C sub K sigma daga y el hamiltoniano. ¿Sí o no? Esa es la ecuación de movimiento en instantes. ¿Hasta ahí vamos bien o no? Sí. Bueno, muy bien. Listo. Listo. Entonces, Una pregunta. señor Nosotros hasta ahí hemos trabajado en la imagen de, Heisenberg, de Heisenberg, sí, pero podríamos trabajar en la imagen de interacción, digamos. Ahí también. quedaría. Ok. No hay ningún problema. No hay ningún problema, pero acá como estamos tomando todos los hamiltonianos, ¿cierto? Entonces no hay ningún problema, pero usted, por ejemplo, podría trabajar en la imagen de la interacción, le da el mismo resultado y podría tomar el hamiltoniano de acoplamiento entre el electrodo y la molécula como el hamiltoniano de la interacción y el hamiltoniano de la molécula como el hamiltoniano al que usted le conoce el estado fundamental, ¿sí o no? Estaba pensando, por ejemplo, o sea, si tenemos un hamiltoniano, o sea, podría darse el caso que tuviéramos un hamiltoniano que al aplicar la evolución temporal, pues, del operador, digamos, no necesariamente se cumplan las relaciones de conmutación, no siempre tiene que cumplir, ¿no? Las relaciones entre los operadores, así sea en la imagen de Heisenberg. Si son en el mismo, si están en el mismo subespacio de Hilbert, sí. En el mismo subespacio de Hilbert, sí, ¿cierto? Pero si están en espacios de subespacios de Hilbert diferentes, no. ¿Sí me explico? Ok, sí, sí, como digamos en la interacción, uno siempre lo hace porque las relaciones de conmutación son las que se dan, digamos, por el hamiltoniano sin perturbar, y uno conoce cómo conmuta todo.
pero digamos con un hamiltoniano arbitrario debido a la evolución, pues en principio, o sea, a primera vista, pues no es evidente que las conmutaciones se mantienen, las relaciones de conmutación. ¿Puedo interrumpir un momentico, profe? ¿Puedes devolverte una Sí, diapositiva mientras hablas con Jalil, por favor? Sí, no, Jalil, lo que pasa es que acá en la parte de la interacción, ¿cierto? Cuando usted expresa todo en la imagen de la interacción, básicamente usted simplemente está imponiendo que la evolución temporal, hay una evolución temporalmente con respecto al hamiltoniano al que usted le conoce, digamos, los autovalores, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces el estado total, pero entonces el estado auxiliar o el estado fiducial, pues como se trabaja en sistemas cuánticos abiertos, no, ¿cierto? Entonces ahí tiene que preguntarse usted quién es la interacción. Cuando usted está hablando de la imagen de Dirac, para usted, ¿quién es la interacción ahí? sí, ok, ok. Para usted poder hacer esa pregunta. Entonces acá, como no hay, por ejemplo, ni un campo láser ni nada de esas cosas, no, nuestro sistema sería la molécula, ¿sí o no? Ese sería nuestro sistema. Sí, La interacción entonces sería el acoplamiento con los electrodos, que sería como un campo electromagnético, porque es que el electrodo es como un campo electromagnético fermiónico, ¿sí o no? Entonces, sí, en ese caso, todo se mantendría exactamente igual, ¿cierto? Exactamente, todo se mantendría exactamente igual. Porque usted después puede demostrar, ¿cierto? Que usted puede volver a componer la imagen de Heisenberg a partir de los operadores que usted tiene en la imagen de Dirac. Exactamente igual. Es que todas las imágenes de la mecánica cuántica son iguales. Simplemente una forma, es como lo microcanónico, canónico y gran canónico, en formas diferentes de ver el mismo problema. ¿Sí me entiende? sí. De hecho, eso se puede ver mucho, eso es bonito verlo con el problema de precesión de spin. Este problema de precesión de spin llega al mismo observable independientemente por el camino que se vaya. Imagen de Dirac, Heisenberg o Schrödinger. Llega al mismo punto, a los mismos observables. Sí. Bueno, entonces, una vez nosotros tenemos que preguntar quién es ese hamiltoniano. Obviamente es el hamiltoniano total, ¿cierto? Sí, es el hamiltoniano total, pero pues no todos los términos del hamiltoniano van a conmutar con C sub K sigma daga, ¿cierto? Hay unos términos que no, y esos son los que nos interesan. Pues básicamente, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que esto es, vamos a analizar el hamiltoniano de los contactos, tenemos leads, más el hamiltoniano del acoplamiento, que vamos a llamarlo acá T, hamiltoniano T, porque es del efecto túnel, ¿cierto? Esto es el conmutador entre CK sigma daga y la suma, por ejemplo, sobre Q y sigma prima de Q, sigma prima de Q, sigma prima daga de Q sigma prima, más el conmutador entre CK sigma daga y la suma, ¿cierto? Sobre, ¿qué tenemos aquí? Esta sería entonces la suma sobre, mm, a ver, Q sigma prima y M prima de V. Ese es daga, o sea que necesitamos un C, o sea que esto es Q sigma prima M asterisco, ¿cierto? Por D M prima sigma prima daga, sí o sí, por un C sub Q sigma prima, sí. Entonces con el otro conmuta, ¿cierto? Con este no conmuta, con la otra parte del hamiltoniano de efecto túnel conmuta, o de acoplamiento, ¿cierto? Sí, están esperando la respuesta, sí.
Listo. Sí. Bueno, listo. Regálenme un segundo que me están pidiendo los exámenes de ayer. Organizar una cita médica o algo. Listo. Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces, básicamente, ay, Dios mío, bendito. Chicos, la verdad, qué vergüenza con ustedes, pero tengo la cabeza como en, en otra cosa. Esto es una C. Disculpen, por favor. No, tranquilo, igual no cambia nada porque igual conmuta. Sí. Entonces, bueno, entonces esta parte de acá, exactamente, también conmuta, pero esta parte de acá no, ¿cierto? Ajá. Ah, no, 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 espera un momentico, esta parte no conmuta. No, no, no conmuta, porque No, eso no, de no. hecho da menos C haga. Sí, entonces esto es ¿qué? Esto Menos es C Q sigma, haga. exactamente, Q sigma prima, Q sigma prima. ¿Por quién? Por el anticonmutador, por el menos anticonmutador entre CK sigma daga y CQ sigma prima, ¿cierto? Ujú. Entonces, vamos a ver cómo queda esto. Multiplicado por CQ sigma prima daga. Esto básicamente es menos, ¿cierto? La suma sobre Q sigma prima, Q sigma prima. Entonces esta parte de acá. Obviamente este anticonmutador nos va a dar un delta de KQ, un delta de sigma sigma prima, ¿cierto? Por un CQ sigma prima daga. Y me imagino que lo que se refería a Camilo era esto. Esto es E sub K sigma, ¿cierto? Por C sub K sigma daga. ¿Sí o no? Sí. Y la otra parte de acá, que es esta, entonces esto sería la suma, ¿cierto? Sobre Q sigma prima y M prima de V sub Q sigma prima M prima asterisco por, entonces, ¿quién contribuye acá? Solamente este de acá, o sea que también es negativo, ¿sí o no? Entonces, y queda entonces el anticonmutador menos el anticonmutador de C sub K sigma daga con C sub Q sigma prima por un D M prima sigma prima daga. O sea que esto no es otra cosa que menos la suma sobre M prima. Vamos bien, ¿sí o no? Sí. Sí. Por dvq sigma M prima por dm prima sigma prima daga, ¿cierto? Es así ese conmutador, el conmutador entre C sub K sigma daga y el hamiltoniano, pues básicamente es igual a quién. Esto me da menos, ¿cierto? ¿Cómo queda esto? Esto queda menos E sub K sigma por C sub K sigma daga, ¿cierto? Menos la suma sobre M prima de V sub Q, perdón, sub K sigma M prima asterisco por D sub M prima sigma daga, ¿cierto? Nosotros tenemos ya ese conmutador, entonces nos volvemos para la ecuación de movimiento, ¿cierto? Y lo reemplazamos en esa ecuación de movimiento ahí, ¿sí o no? Sí. Sí. Bueno, pues como queda, lo reemplazamos en la ecuación de movimiento y nos queda obviamente que IH barra por la derivada de G sub M sigma K sigma de T, T prima
con respecto a T'. Esto es igual a menos I sobre H barra, ¿cierto? Menos I sobre H barra por el producto ordenado en el tiempo de menos E sub K sigma, ¿cierto? Eso es menos acá por C sub K sigma, perdón. Aquí va D M, ¿cierto? Aquí va dm sigma por C sub K sigma daga dt'. ¿Sí o no? Aquí entonces va es menos IH barra, ¿cierto? Por el valor espero del producto ordenado en el tiempo de, y en esto entonces menos la suma, ¿cierto? Sobre M', ¿sí o no? De V sub K sigma M', de, venga, asterisco, de M sigma por dm' sigma daga de T'. ¿Cierto, chicos? Sí. Entonces yo saco esos términos por fuera de esos valores esperados y básicamente me queda lo siguiente. Me queda que IH barra por la derivada de G sub M sigma K sigma de T'. Con respecto a T', entonces esto es igual a quién? A la menos, ¿cierto? E sub K sigma factor D menos I sobre H barra, ¿cierto? Por el producto ordenado en el tiempo de dm sigma dt C sub K sigma daga dt'. Y esto no es otra cosa que G sub M sigma K sigma T, T', ¿cierto? Entonces, eso es lo que es eso. Entonces, ahora vamos con el segundo término. Menos la suma sobre M', ¿cierto? De V sub K sigma M' asterisco, ¿cierto? Multiplicado por menos I sobre H barra por el valor esperado del producto ordenado al tiempo de dm sigma de T por dm' sigma daga de T'. Y esta parte de acá no es otra cosa que G sub M, M', ¿cierto? Sigma de T, T'. Es así, esta cosa de movimiento por fin nos queda como. Pero sería ahí la G. Ah, no, sí, la G mayúscula, ¿no? La de los Sí, electrodos. Sí. bueno, la de electrodos todavía no. Apenas vamos para la de los electrodos. O sea, simplemente es una G por ahí. Listo. Ok. Entonces la G de la molécula, ¿cierto? Eso, La sí, G sí, perdón. La representa la molécula. transición entre M y M'. Sí, sí, la Sin, molécula, la molécula. sin tener en cuenta procesos de inversión de spin, ¿cierto? Pues ahí se llaman spin preserving processes, ¿cierto? Profe, y la primera sería entonces del efecto túnel entre los leads y la juntura, ¿cierto? No, esta de acá. Ah, sí, sí, esta es una híbrida, Ajá. que es esta misma de acá. Siempre esta aparece, la que se está derivando siempre aparece multiplicada por una energía. Ah, ok. Entonces acá nos queda IH barra derivada de G sub M sigma K sigma de T, T'. Con respecto a T', recuerde que la idea que nosotros teníamos era expresar esa en términos de las de los contactos y la de la molécula, ¿cierto? Sí. Esto es igual a menos E sub K sigma por G sub M sigma
K sigma de T, T prima, ¿cierto? Menos la suma sobre, digamos esto sobre N, démonos N ese de ahí, entonces sobre N de V sub K sigma N asterisco de G sub M N sigma de T, T prima. O sea que realmente yo estoy sumando sobre todas las posibles transiciones o propagaciones sopesadas por ese factor de acoplamiento V asterisco, ¿sí o no? Sí. Entonces, yo tengo esto acá, entonces yo obviamente lo puedo reorganizar y lo puedo escribir como IH barra derivada con respecto a T más E sub K sigma. Esto obviamente también es un operador diferencial de Schrödinger, pero ahí con el signo más, porque estoy derivando con respecto al otro T primo, ¿cierto? Entonces, por G M sigma, K sigma, ¿cierto? De T, T prima. Y esto es igual a menos la suma ¿Y no sería como sobre... mejor cambiar la notación de esa G con una G minúscula? Por ser la de la molécula. no, la literatura no la tiene así. Yo simplemente estoy siguiendo la literatura, pero desde la perspectiva que usted lo plantea, déjeme, yo pienso una cosa. Desde esa perspectiva, como usted lo plantea, digamos, no es que sea mejor, pero tiene sentido. ¿Sí me entiende? Sí, Tiene sentido desde esa perspectiva cambiar la notación totalmente. ¿Sí o no? Entonces, pero en la literatura no se maneja así. ¿Sí me entiende, Jalil? Esa ok, G de la molécula se maneja como G mayúscula. ok, ok. Después, eso yo creo, pero no estoy seguro. Creo que eso significa que de alguna forma ellos van a mantener, digamos, la notación teniendo presente que pueden haber contribuciones de los contactos ahí. Pero ahí no hay ninguna contribución de los contactos en este momento. Entonces tendría sentido lo que usted plantea. Gente, para que cuando usted, lo que nosotros estamos haciendo es reproducir un paper, ¿cierto? Sí, Una de las primeras cosas que debe hacer todo ser humano en la vida, reproducir un paper. Y en el paper, de hecho, ese signo menos no está en el otro lado. No está en el paper porque este paso se lo salta. El paper se saltea muchos pasos. Yo lo estoy llevando a ustedes paso a paso por el paper. Es el de Yahoo. Esto queda como menos IH barra. Yo porque tengo esto aquí así en las notas. Pero es una buena notación, Jalil. O sea, usted dice que las que son lo que llamamos el Beer-Greens function, o sea, la función de Green basal con una G minúscula y la función de Green con efectos de otros subsistemas, una mayúscula, ¿cierto? sí, exacto. Sí, tiene mucho sentido lo que usted dice. ¿En qué está evaluado? Esto hay que saberlo bien. ¿En qué está evaluado? Ese V de ahí, como sale del Hamilton, está evaluado en T primo, ¿sí o no? A la postre esto no va a importar, pero es bueno tenerlo presente. Ya tenemos una ecuación diferencial que nosotros podemos solucionar, ¿cierto? Bueno, entonces, hay un segundo, yo ya tengo como de maestría. Yo miro cuando se conectan estos chinos acá. No han conectado. Cierto. Entonces, ¿cómo soluciona uno esto? Esto, digamos que es un poquito, si uno quiere irse a todo lo formal, esto puede ser un poquito doloroso, pero entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar la función de Green basal, en inglés se llama Beer-Greens function, como descalza, la función de Green descalza, o sea, sin zapatos, ¿cierto? Desnuda. Y desnuda, esa es una palabra mejor, gracias. La función de Green desnuda, de
Green's function for the leads, ¿cierto? Entonces, G, entonces sería GK sigma de T, T prime sería igual a menos I sobre H barra, ¿cierto? Por el producto ordenado en el tiempo de C sub K sigma de T por C sub K sigma daga de T primo. Si usted hace lo mismo que hemos venido haciendo la última hora con este chisme de acá, entonces básicamente que usted va a obtener una cosa. Va a obtener equation of motion for bare Green's function. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos que menos IH barra por la derivada con respecto a T' menos E sub K sigma por G sub K sigma of T, T prime es igual a un delta de T minus T prime. Típicamente cuando es bare, eso tiene la misma forma que las funciones de Green en mecánica clásica, ¿cierto? Con electrodinámica clásica es un operador diferencial actuando sobre la función de Green igual a un delta, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos esto, ¿sí o no? Nosotros vemos que el operador diferencial estamos considerando aquí en este caso, ¿cierto? Es el mismo operador diferencial que estamos considerando en este caso. ¿Sí o no? Ahí estamos viendo el segundo índice porque estamos considerando pues que es, digamos, uniforme en el sentido pues de magnético. O No, sea, ¿cuál índice dice usted? El la G mayúscula a la derecha, ¿cierto, Jalil? Yo tengo la misma duda. bueno, en la G mayúscula derecha también y abajo en la G minúscula también porque deberían haber, porque están evaluados en el mismo casi, sí, en la G de la mayúscula a la derecha. Pero dígame qué índice dice usted. Deme Sigma. la letra. Sigma. ¿Y por qué lo está ignorando? O sea, porque solo hay uno. ¿No deberían haber dos? Sigma, sigma prima. Sí. No, porque es diagonal en sigma por lo que les acabo de explicar ahorita. Porque es spin preserving processes. Son procesos Ok. Ah, ok. diagonales en el espacio del spin. Listo. Ujú. Listo. Claro eso. Un segundo. Muy bien. Muy bien. Entonces, nosotros solucionamos esa ecuación. Queda así. Por lo tanto, si nosotros de alguna forma podemos multiplicar esto, en teoría de campo, sobre todo en la notación de en la notación de Kadanoff, en la notación de Kadanoff, usted puede, digamos, actuar sobre G a la izquierda o a la derecha, eso no importa, ¿cierto? Obviamente a veces esto tiene unas flechas acá, en algunos textos. Las flechas no me las pongo nunca. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Nosotros lo que vamos a hacer es, le pongo mucho cuidado. Entonces vamos a coger y vamos a multiplicar acá por
esta minúscula de acá. Vamos a multiplicar esta minúscula de acá. Esta función de Green minúscula. Por acá, en ambos lados de esta ecuación. Pero para eso, tenemos que dar un cambio de variable. Pongan mucho cuidado, chicos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a cambiar la t'. La t' la vamos a cambiar acá por tau. En esta ecuación que nosotros tenemos acá. ¿Está claro? Ok. Entonces, Sí. porque eso simplemente es una variable dummy ahí, ¿sí o no? O sea, nosotros no vemos ningún, eso no es ningún desastre uno hacer eso ahí, ¿cierto? Si nosotros cambiamos t' por tau ahí, entonces básicamente lo que vamos a obtener es lo siguiente. Vamos a obtener que esto es, hagámoslo acá. Esto queda como G, M, sigma, K, sigma, ¿cierto? De t, tau. Ya voy a colocar acá una cosa. Listo. Entonces, y acá, entonces vamos a colocar, esto es igual a la suma sobre n, ¿cierto? De v sub k sigma n asterisco tau, ¿cierto? Multiplicado por g, esta queda acá g sub m n sigma de t, tau. Listo, entonces acá en esta expresión yo voy a multiplicar por acá, vamos a multiplicar esto por g bar k sigma de tau, t prime. Listo. Y por acá también. G k sigma de tau, t prime. Listo. Y acá, entonces voy a colocar el operador diferencial, coloquémosle un D, ¿cierto? Que teníamos antes. ¿Sí o no? Vamos que este es este operador diferencial. Listo, chicos. Listo. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Entonces, yo voy a coger y voy a integrar en ambos lados con respecto a tau. Listo. Cuando yo integro aquí en ambos lados con respecto a tau, aquí con respecto a tau, integro aquí con respecto a tau, esta vaina de acá adentro, ese operador diferencial actuando sobre G bar es un delta, ¿sí o no? Pero es un delta de que de tau menos t', ¿cierto? Si yo hago esta integral, entonces todo esto como me queda, esto simplemente es G M sigma K sigma de t, t'. ¿Estamos de acuerdo? Pero es porque el operador está actuando hacia la izquierda. Sí, exactamente. Eso no importa. Ok. ¿Por qué no importa? Pues esto, o sea, esto es una propiedad de simetría de las ecuaciones diferenciales. Usted, obviamente, digamos, siempre y cuando usted tenga este operador de acá, ¿sí o no? Si usted conserva el orden de las operaciones, Juan Camilo, Ujú. de izquierda a derecha, entonces ese operador puede actuar tanto a la derecha o a la izquierda. Y después, obviamente, el resultado del operador usted simplemente lo multiplica. Los operadores, Pregunta. señor. Uno podría probar eso utilizando integración por partes, pero quedaría Sí, una... exactamente. Y entonces habría que asumir de que ya son cero en el contorno Mm, de integración. pues ahí no hay que asumir eso porque realmente usted me pregunta que si se puede hacer así, yo le digo que sí, pero hay otras formas de hacer eso sin asumir que son cero en el contorno. Pero son cero en el contorno, pues es una propiedad fundamental de una función de Green. Las Ajá, funciones de Green siempre son así. En el espacio, en el tiempo, no importa. correcto. Ah, entonces ahí sí. Para T menos infinito, para T infinito, siempre tienen una propiedad. Que eso desde la electrodinámica clásica tienen esa propiedad, ¿cierto? Ajá. Entonces, cuando usted, por ejemplo, grafica una respuesta al impulso, a la respuesta al impulso, por ejemplo, la de un oscilador,
respuesta al impulso de un oscilador amortiguado. ¿Cómo es esa respuesta al impulso? Es así, ¿sí o no? Correcto. Entonces, siempre para tiempos largos, para tiempos de observación largos, las correlaciones de las Se funciones caen. de Green decaen muy rápido, ¿cierto? Ok. Entonces, De nosotros hecho, Pues, podemos, pues es un, sí, entonces es un truco. A mí no se me habría ocurrido. digamos, hacer eso sin pena ni gloria. Lo que pasa es que eso en la literatura está muy, ya, digamos que está tan usado Que que ya pasa uno de nadie que utilizan tanto. hace hincapié en el hecho de por qué. Ok, pero Exactamente. sí. sí, de Pero hecho, o sea, algunos libros, en una seccioncita, ya voy, Jalil, en una seccioncita de análisis funcional podemos hacer unas demostraciones ahí. Listo. Ok, entonces ya. Jalil, su turno. exacto, que de hecho eso lo demuestran en muchos libros, o sea, las propiedades analíticas de las funciones de Green, pues la función de Green es una función memomórfica y además de eso decae como uno sobre omega cuadrado, en este caso digamos uno sobre la energía para energías muy grandes. Y entonces eso es como una propiedad analítica de la función de Green. Ok. Sí. No, Discúlpeme las si hago este tipo de preguntas, ¿no? Soy no, nuevo. no, no, hágale. Yo también soy nuevo. No, 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 yo también. Todos somos nuevos. El problema es que yo soy nuevo, pero cuando yo salí al mercado salí con diabetes. Salí chiviado, pero bueno. Marca patito, pero a mí te admiro mucho. Hágale, ¿cuál es la pregunta, profesor Juan Camilo? No, sino que sí. Continuemos. Ah, bueno. No, no. En una sección de análisis funcional, esto es una ecuación diferencial funcional, ¿cierto? Y las ecuaciones diferenciales funcionales se solucionan con técnicas del análisis funcional. O sea, aquí simplemente me salté unos 3 o 4 pasos de la formalidad, pero no es mucho, ¿cierto? Básicamente los pasos que me salté fue demostrar que esto también es equivalente a que A que cuando, actúe por la izquierda. No, pero con lo que me dijiste ya es suficiente. Con entonces, él. uno es y obviamente nosotros tenemos que, esto lo vamos a tener que utilizar mucho, en funciones de Green hay que solucionar muchas ecuaciones diferenciales funcionales. Esta es una sencilla. Hay otras veces que hay que hacer, digamos, hay que recurrir, eh, eh, hay que recurrir digamos, a otros métodos para solucionar ecuaciones diferenciales funcionales de otro tipo con funciones de Green. Por el momento, esto lo que tenemos acá nos basta, ¿cierto? Para decir que G, M sigma, K sigma de T, T prime, ¿cierto? Es igual entonces a qué? A la suma sobre N. O sea que acá hay una superposición sobre las contribuciones de todos los posibles procesos que vienen de cualquiera de los niveles en la molécula de la unión, ¿cierto? Porque estamos sumando sobre los niveles. Por la integral sobre de tau por V, que es el parámetro de acoplamiento, K sigma n asterisco, ¿cierto? Por G, M n sigma de T, tau, por GK sigma, bear de tau, T prime. Es una convolución ahí, ¿sí o no? Esa es la solución a esa ecuación diferencial función, es una convolución. Ah, no, está hablando solo. Y ahí ya podemos utilizar las reglas Exactamente. de Entonces acá cuando Langren. utilizamos ya las reglas de Langre, ya nos queda lesser, greater y todas vainas, ¿cierto? Entonces, que de todas formas pues las podemos escribir. Que eso es lo que nosotros queríamos para poder, ¿qué? Cuando estábamos en la corriente, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos pedía la corriente? Lo que nos pide la corriente es GM sigma K sigma lesser. Entonces ahí es donde utilizamos las reglas de Langre. Listo.
Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda como la suma sobre todos los niveles por la integral sobre tau, ¿cierto? De Vk sigma en star, evaluada en tau, ¿sí o no? Evaluada en tau, por aquí que tenemos, entonces G M en sigma retarded de t, tau, ¿cierto? Por G bar K sigma lesser de tau, t prime, ¿cierto? Es un prime acá, más, entonces G M en sigma lesser de t, tau, por G bar K sigma advance de tau, t prime. Recuerden que para la función de que nosotros necesitamos para la corriente, estas vainas están evaluadas en t igual a t primo. Listo. Vamos a colocar acá using Landgraf rules. Listo, chicos. Sí. Sí. Bueno, muy bien. Entonces ya simplemente en la próxima sesión reemplazamos esto en la corriente y comenzamos a aplicar unas definiciones que nos van a llevar a una forma particular de lo que conocemos como el formalismo de Yauch, Meir y Wingren. Como ustedes pueden ver, esto está hecho de varias formas en los apéndices del paper, ¿cierto? Entonces, esto puede hacer de infinidad de formas. Lo que pasa es que por lo que se le viene a uno, después trabajando con versiones de Green, es mejor una vez, digamos, coger un nótulo por los cachos y saber hacer esto por análisis funcional. ¿Sí me entienden? Sí. Sí. Entonces ahí vamos a ir aplicando estas técnicas a otras ecuaciones de movimiento que son un poquito más elaboradas que esto. Entonces, bueno, chicos, me debo retirar porque tengo clase de maestría. Fue un placer haber conversado con vosotros. Igualmente, profe, siempre es un placer. Gracias, Juan David. Cuando pueda, profe, nos sube entonces las notas y el link de los videos. Sí, voy a hacer lo de las notas, lo voy a hacer de una vez. Te tengo una duda antes de que Señor, se vaya. ¿Y qué fue el otro que le quitaron? ¿por qué? ¿Cómo así? No, curiosidad. No, pero referente a qué. A la Coca-Cola. La Coca-Cola y qué otra cosa. No, pues un poco de cosas, o sea, el azúcar en general, uno no puede comer pan, ¿cierto? Sí, cierto. A mí me gusta comer pan. Y sobre todo en Colombia. Sí, entonces digamos que ahí hay hay unas situaciones que muy a mi pesar, digamos, yo quisiera como poder seguir comiendo y eso, pero pues realmente ahí tenemos que cuidar la salud primero, ¿cierto? Sí. Ok, Voy a profe. voy a mandarme también estas diapositivas para compartírselas de una vez. Y entonces ya cerramos la llamada. Listo, chicos. Profe, Entonces, un gusto siempre. Muchas gracias. a ustedes por estar disponibles un sábado, muy amables. No, cuando quiera. Listo, Mientras esté en jovencito. mi casa. Hasta luego, Listo. profe. Que esté muy Gracias, Juan bien. Camilo. Que se Chao, mejore. Jalil. Hasta Igualmente. luego. Chao, chao. Gracias.